Apologética presenta. Para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, mis amados, puede sentarse. Estaremos hablando, cuidado con la astucia de la serpiente. En Génesis 3, usted podrá leer cómo la serpiente, la Biblia la describe como el animal más astuto del huerto, ¿verdad? Que se acercó a Eva y comenzó a hablar. Pero comenzó a hablar al ver que Eva codiciaba o miraba con ansias de comer aquel fruto que le había sido prohibido por el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios dio mandamientos que podían comer de cualquier fruto o cualquier planta que hubiera en el huerto, pero que de aquel fruto no podían comer, ¿verdad? Y Pablo hace una comparación y dice a los corintios que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de los corintios fueran de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Y también le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segundo de Timoteo 3:1 y segunda de Timoteo 3:5 dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que a estos evitemos. ¿Verdad? Eso es Pablo aconsejando a Timoteo, porque dice en los Hechos capítulo 20-29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el Señor Jesucristo, hermanos, puso un dolor en mi corazón unas 2 o 3 semanas antes de hoy, donde el Señor se duele de ver cómo el pueblo está siendo arrastrada por la cola de Satanás. Así como Satanás o aquel querubín precioso arrastró la tercera parte de los ángeles en el cielo, hoy en día Satanás está atropellando con su cola o con la cola de la serpiente a muchos creyentes dentro de las congregaciones y los está arrastrando a pozas llenas de veneno, de ponzoña, de pecado, llenas de pecado, que arrastran al hombre a la muerte, que no tienen un fin, que es el fin que el Señor quiere que nosotros vengamos aquí, que es el fin de perseverar en la verdad para alcanzar la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Porque ese es el fin por la cual nosotros leemos, ese es el fin por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, ese es el fin por el cual nosotros ayunamos, oramos y nos sometemos unos a otros, para que en aquel día que Dios venga, Dios nos encuentre irrepresibles ante su presencia y no tengamos nada de qué avergonzarnos, ¿verdad? Desde que Dios condenó a la serpiente en Génesis 3:15, Dios le dio un rotundo, que iba a tener un rotundo fracaso. Que por la serpiente haber engañado a Eva, Dios la condenó a un fracaso total. Y le dijo que ese fracaso iba a venir por medio de la descendencia de la mujer a la cual la serpiente engañó. Y desde entonces esa serpiente ha usado su astucia para engañar a los hijos de Dios. En Éxodo 32:1 engañó al pueblo en el Éxodo, haciéndoles creer que Moisés los había abandonado y que quizás había muerto. Y les dijo que hicieran dioses o hicieran ídolos para que le adoraran.
Póngale atención a esto porque vamos a hablar de lo que sucedió antes y de lo que está sucediendo hoy paralelamente con todo lo que sucedió. En Números 13, del 31 al 32, engañó a los 10 espías que reconocían la tierra de Canaán junto a todo el pueblo a desear la muerte en vez de andar por los caminos de Dios. ¿Verdad? Ahí fue donde Josué y Caleb, los únicos dos de los 12 espías que prevalecieron en la verdad y creyeron a Dios. En Números 16, engañó a Coré y a todo su séquito a rebelarse en contra de Moisés y Aarón. Esa es la astucia que usa la serpiente en la mente de los hijos de Dios. En Números 22, engañó a Balaán para maldecir al pueblo de Dios por avaricia y amor al dinero. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 13, engañó al rey Saúl a desobedecer el mandamiento de Dios y no esperar con paciencia, haciéndose desagradable a los ojos de Dios. Aleluya. En Segunda de Samuel 11, engañó a aquel hombre que tenía el corazón de Dios, al rey David, haciéndole creer que matando a Urías el Eteo, marido de Betsabé, iba a poder esconder su aberrante adulterio. Aleluya. Estamos tratando con la astucia de la serpiente, que la Biblia lo registra en Apocalipsis, que es la serpiente antigua, el diablo. En Jeremías 28:15, engañó al profeta Ananías para profetizar mentiras contra las profecías del profeta Jeremías y engañar así al rey de Judá, Sedequías. No estamos hablando que la astucia de esta serpiente viene por personajes o cristianos o gente temerosa de Dios simple. Viene a cualquiera de nosotros que se descuida. La astucia de esta serpiente, aún el Señor dijo que fuéramos astutos como serpientes. El Señor dice que en Levítico 11:41 que la serpiente era un reptil abominable. En Levíticos 11:41 dice: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación y que tampoco se comerá. Aleluya. Dios compara al mal siervo con serpientes. En Mateo 23:33, Jesucristo le dice al grupo de que los estaba escuchando: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La serpiente no viene a traer a aquel que no está haciendo nada en las cosas del Señor. La serpiente no viene por aquel que no le pone interés alguno al servicio del Señor. A ese lo deja tranquilito. Y como podemos ver en el Antiguo Testamento, aún hay muchos más que fueron engañados por la serpiente antigua para pecar contra el mandamiento de nuestro Dios y gran Creador Jehová. Amén. Hoy en día muchos están siendo seducidos por las astucias de este ser despreciables. Muchos, al igual que Eva, se están deleitando en lo que es prohibido para el cristiano, ¿verdad? Y tuve que apuntar esto porque si no lo apuntaba se me olvidaba. Y me lo dio el Señor en mi corazón dolido. Al igual que Eva, a muchos no les basta con codiciar lo prohibido, sino que lo están gustando, o mejor dicho, están consumiendo el pecado y dándole rienda suelta a sus deseos carnales. Muchos están siendo atropellados con la cola de esta serpiente. La serpiente
engañó al pueblo en el Éxodo a hacerle ídolos, y hoy en día sigue engañando a la gente a hacer ídolos humanos. Hoy muchos adoran a los predicadores. Muchos siguen a los predicadores. No andan siguiendo a Dios, andan siguiendo a los predicadores. Un ejemplo le doy. Si aquí se anunciaran los predicadores, yo le aseguro que muchos no se hicieran presentes cuando alguien está predicando. Porque al nomás escuchan tal persona va a predicar, ya se enfermaron o ya tienen algo que hacer, ¿verdad? Entonces ellos andan buscando al que a ellos les gusta, al que les habla como a ellos les gusta. O sea, no andan por buscar la presencia de Dios, sino que andan por ellos sentirse confortable escuchando lo que otro dice. Pero el Hijo de Dios no está hecho para eso. El Hijo de Dios quiere que el Señor le hable, le corrija, le exhorte de la manera que Él va a alcanzar la salvación de su alma al final de los días. Porque fácil es estar escuchando solo agüita dulce o estar tomando agüita dulce con jarabe, ¿verdad? Pero tanto a mí como a todo aquel que Dios le da el privilegio de ponerse a predicar, Dios no le ha llamado a endulzarle el oído a nadie. Porque todo predicador que endulza el oído del oyente, la Biblia dice que está adulando. Y el que adula el oído de alguien es abominable a los ojos de Dios. Eso usted lo encuentra en Salmos 36, ¿verdad? Nosotros los predicadores hemos sido llamados a llevar o apacentar la grey del Señor. Y apacentar es tener cuidado de lo que le estamos dando, pastearlo, darle lo mejor, lo que le conviene. No importando si eso puede hacer que sea alcohol para una herida. Entonces, cuando nosotros buscamos al predicador o a la predicadora que nos va a hablar bonito, entonces nosotros estamos idolatrando a ese predicador o a esa predicadora. Y al igual que el pueblo en el Éxodo, estamos siendo seducidos por la astucia de la serpiente a hacer cosas que son abominables a la presencia de Dios. Los 10 espías fueron también arrastrados, ¿verdad?, por aquella inteligencia de aquella serpiente. Le hicieron creer a aquel pueblo que no podían tomar la tierra que el Señor mismo les había prometido, ¿verdad? Así hoy en día muchos dan mensajes que no le conviene al pueblo, que el Señor ha prometido llevarnos hasta el fin, pero ellos dicen que es imposible hacerlo conforme se están dando las cosas en la congregación. Y esas son mentiras y falsedades del diablo, porque Jesucristo, con una corona de espinas y una cruz en su espalda, todo golpeado, le arrancaron sus barbas y lo golpearon, lo bofetaron. Aún así Cristo caminó hasta el Calvario. Y no importa la condición que se estén dando las cosas en la congregación donde nosotros nos congregamos, créame que es posible. Si el Señor nos prometió salvación, si nosotros somos fieles y permanecemos en la verdad hasta el fin de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces no podemos escuchar la voz de aquel que dice que no podemos tomar la salvación, porque la salvación ya fue dada por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros nomás estamos llamados a cuidarla, mantenerla, a no manchar la vestidura que el Señor nos ha dado. Bendito sea Dios. La serpiente, igual que a Coré, sigue engañando
a muchos, haciéndoles creer que Dios también los ha llamado a ellos para ser líderes y pastores, y lamentablemente hoy tenemos pastores carnales y mundanos dirigiendo el rebaño a un despeñadero en donde solo encontrarán la muerte. La serpiente sigue haciendo la misma que hacía antes con el pueblo. Pero está en nosotros estar atentos a la profecía más segura, dijo Pedro, que tenemos, que es la santa palabra del Señor. Hay que escudriñarla, hay que orar, hay que ayunar para que el Señor nos dé la sabiduría de entender lo que el Señor nos está diciendo por medio de la palabra. Porque no se trata de leerla nomás, sino se trata de entender el mensaje que el Señor nos quiere transmitir por medio del pasaje que estamos leyendo o estudiando. Porque una vez yo me recuerdo que pasé la Biblia en menos de 8 meses, pero solo la leí, no la estudié. Pero lo hice para conocer los libros y de lo que hablaban los predicadores. Pero a la hora de nosotros ir a buscar algo nutritivo para nuestra alma, nosotros no podemos hacerlo en nuestra mente carnal, sino que debemos buscarlo con nuestro espíritu. Que nuestro espíritu se conecte con aquel espíritu que inspiró la santa palabra de Dios, que va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Y lamentablemente muchos han salido de congregaciones buenas, con buenas doctrinas, con buenas enseñanzas, arrastrados por la astucia de la serpiente, haciéndoles creer que Dios les ha llamado. Viene un mentiroso y les dice que Dios le mostró que él o ella son pastores o son evangelistas, y el Señor no ha dicho nada. Y aquel que no se sometió o no quiere esperar en el tiempo de Dios, pues lamentablemente va y se levanta un grupo de gente, ¿me entiende?, que también tienen hambre y necesidad de buscar de la salvación, y están yendo a un barranco, hermanos, porque aquel que no ha sido llamado por Dios está en desobediencia. Porque nosotros tenemos que esperar el tiempo y la voz de Dios que nos diga, hoy es cuando. Y lamentablemente pues usted ve que como personas han abusado de la inocencia de estas personas que no conocen de la palabra de Dios, y se reúnen en lugares como estos a hablar tonterías, a hablar mandamientos de hombres, a inculcarles a las mujeres de que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello, que los hombres no pueden hacer esto, porque todos lo están viendo con su mente carnal, no lo están viendo con los ojos espirituales, no están meditando espiritualmente, porque no tienen la conexión con aquel que estaba supuestamente a haberlos llamado. Entonces, como lo llamó un hombre, entonces ellos hacen las cosas como hombres humanos. Y la Biblia lo registra bien claro, que el hombre espiritual, el hombre carnal no puede discernir las cosas del espíritu, porque le son locuras. Entonces usted ve a alguien que le está montando un mantel a las mujeres a la fuerza, ¿verdad? Y el que lo hace por voluntad propia, hermanos, gloria a Dios. Pero se lo montan a la fuerza y les dicen de que si no usan ese mantel a donde quiera que vayan, que ya están fuera de la gloria de Dios. Mandamientos humanos, hermanos. Mandamientos humanos. Otros dicen que hacer un cumpleaños a su niño también que lo deja fuera de la gloria de Dios. Mandamientos humanos. ¿Quién llamó a estos hombres? ¿En dónde en la Biblia encontraron esos mandamientos? Hermanos, están poniendo cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. ¿Por qué? Porque se llamaron ellos mismos, porque quizás estaban en un concilio bueno o en una congregación buena, pero la rebeldía de ellos, la rebeldía humana que nosotros traemos desde el nacimiento, los hace pensar de que ellos ya están listos, de que Dios los llamó
y la malicia de Satanás se los arrastra a crear grupos de gente, ¿me entiendes?, que lo sigue y le creen todas esas aberraciones. Hace poco, cuando sucedió la catástrofe ahí en Guatemala, se hizo muy famoso un señor que se hace llamar apóstol. Y todo aquel que no lee la escritura cree también y le llama hasta apóstol. Y usted puede ver el lenguaje de este personaje que usa para ofender a los llamados, a los lavados por la sangre de Jesucristo. Solo porque él está viendo las cosas mentalmente humanas, ¿verdad? Las hace ver como a las hermanas, más que todo, como que si fueran una porquería. Cuando Cristo ha pagado un precio para que aquella persona poco a poco, o como a Dios le plazca, se santifique. Pero estos personajes son llamados por ellos mismos. Y nosotros tenemos que estar atentos a la astucia de las serpientes, hermanos. Porque el fin de todo lo que nosotros hacemos acá no es que nosotros seamos predicadores, no es que nosotros seamos pastores. Todo eso es bueno. Pero el fin del que Dios nos ha llamado es que al final el Señor pueda decirnos: entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Entonces estos personajes, hermanos, están siendo seducidos por la malicia de Satanás y han agarrado la Biblia, la sacan de contexto para ofender a otro que quizás sí está haciendo las cosas como el Dios se las mostró que las hiciera, ¿verdad? Pero como estas personas tienen un espíritu satánico y diabólico que les habla a su mente, creen que es Dios y se atreven a dar juicio en contra de los lavados por la sangre de Jesucristo y contra aquellos pastores, evangelistas y todo aquel predicador que predica la santa palabra del Señor conforme está escrita. Pero como ellos solo ven lo artificial, porque a Satanás le conviene que alguien venga y nos convenza a nosotros que si lo artificial o lo que nosotros miramos, lo miramos mal, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. A Satanás le conviene que usted crea todo eso. ¿Sabe por qué? Porque es bien difícil llevar esa carga impuesta por los hombres. Porque cuando nosotros conocemos la salvación por gracia, por medio de Jesucristo, el sacrificio en la cruz de Jesucristo, nosotros mismos vamos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de lucirnos ante los demás. Porque ya no buscamos gloria de hombres, ya no buscamos que la gente diga aleluya cuando predicamos, ni gloria a Dios. Lo que buscamos es que el pueblo salga ceñido conforme al mandamiento de Dios, que cuando esté en su casa, esas palabras que se le dijeron le retumben en sus oídos y no lo deje pecar, no lo deje meterse en problemas, ¿verdad? Pero a Satanás le conviene, hermanos, de que nosotros seamos seducidos por doctrinas de hombres. Pero ningún hombre ha hecho nada por nosotros, ¿verdad? Por eso que Pedro decía que tenemos la profecía más segura con nosotros, que es la palabra del Señor. Bendito Dios. Acuerde que el Señor mismo dijo que la serpiente era astuta. Bendito Dios. Al igual que engañó a Balaam, muchos se están vendiendo por unos cuantos centavos y ya no predican el mensaje de salvación a otros, sino que no les gusta trabajar y revenden los mensajes para vivir de ellos, ¿verdad? Hoy en día usted va a ver evangelistas que no los ha llamado Dios. O sea, se están lucrando de las oportunidades que dan las iglesias para pasar de iglesia en iglesia. Ellos mismos contactan los pastores para que los pastores les den donde predicar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren trabajar, ellos quieren vivir
de predicar, ¿verdad? Y el mensaje que traen, usted va a ver que es un mensaje común que cualquier hermano con un poquito de preparación se lo puede dar. Pero cuando un evangelista, Dios lo ha llamado, trae un mensaje sobrenatural que le va a hacer, aleluya, brincar su alma de alegría, porque usted va a sentir la conexión de aquella palabra con su alma y su necesidad interior. Y usted ve estos evangelistas, gracias a la tecnología, uno puede ver que vienen a una iglesia, predican un mensaje y mañana están predicando el mismo mensaje en otra iglesia. ¿Y cómo es posible? Si es un diferente rebaño, diferentes necesidades. ¿Y usted cree que el Señor ha llamado a estos personajes? Hay que tener cuidado, hermanos. O sea que nada nos cuesta escuchar a estas personas, pero tenemos de tener el gran cuidado y analizar todo lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque muchos lo hacen por ganancias deshonestas. Al igual que Balaam, se han vendido al ocio, ¿verdad? Porque no es bonito estar trabajando de 8 a 12 horas y sujetarnos a nuestros jefes, ¿verdad? Y esta gente no quiere sujetarse a ningún jefe. Y como no, tampoco se congregan, porque como se la pasan de iglesia en iglesia, pues no saben lo que es sujeción, ¿verdad? Y esos son los evangelistas que a veces vienen a predicarnos a nosotros, ¿verdad? Gente que no tiene respeto al altar, gente que habla groserías desde el altar, que se visten como mundanos, ¿me entiende? Y cuando es un ministro llamado del Señor, tiene postura. Porque todo eso lo cambia el Señor, hermanos. Gloria al Señor, sin que nadie nos lo diga. Otros, al igual que Saúl fue engañado, están abandonando los mandamientos de Dios por no tener paciencia y confiar en el mandamiento que es la Biblia, y han abandonado las sagradas escrituras y han hecho con su propia mente carnal mandamientos de muerte, ¿verdad? Porque si la persona no se quiere sujetar a los mandamientos de Dios, pues crea sus propios mandamientos, y esos mandamientos son los que le están dando al pueblo, mandamientos de muerte. Tengamos los ojos como pescado, como dijo el hermano el sábado de ayer, ¿verdad? Abiertos espiritualmente, porque en cualquier congregación se cuela este tipo de astucia satánica para llevarse a los escogidos, ¿verdad? Viene por aquellos que le están siendo estorbo en la obra o en la obra satánica, ¿verdad? Aquellos que pueden arrebatarle almas de allá del pecado y traerlas al sagrado mandamiento del Señor. Por eso es que viene la serpiente. Otros, al igual que David, están siendo engañados por la astucia de la serpiente y tienen a otros pagando por sus pecados, pero no llegarán muy lejos. Dios sacará su pecado a la luz y tendrán que pagar en carne propia su pecado de adulterio escondido. Y esto sucede en muchas iglesias, hermanos. Hay mucha gente que a otros ponen en disciplina cuando el adúltero ha sido otro. Y se está dando mucho en las congregaciones que hay gente que es bien cercana al líder, y como el líder también está bajo la malicia de Satanás, culpan a otro, y ese otro está pagando los platos rotos por el culpable. Y David quiso ocultar su pecado dándole muerte a Urías, pero el Señor lo estaba mirando. Y como al Señor no se le escapa nada, tuvo que mandarle un profeta a decirle que Dios lo había mirado y que le había desagrado. Así que no crea
nadie, ni de los que estamos acá, ni de los que nos van a ver allá, que puede esconder su pecado de Dios, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz y será avergonzado. Y el precio, hermanos, del pago, el precio o el pago del pecado escondido es mucho peor que el pago de cuando uno se arrepiente del pecado, ¿verdad? Así que hay que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios manda warnings, Dios manda palabra de advertencia, porque Dios siempre va adelante y Dios no castiga a nadie sin antes advertirle. Tarde o temprano todo sale a la luz. A otros esta serpiente los está engañando, como al profeta Ananías, que reciben profecía de espíritu de error y ellos creen que Dios los ha enviado. Pero a ellos que solo se le pasan profetizando en lenguas, Dios también les manda a decir, como el profeta Jeremías le dijo a Ananías: oye ahora, Ananías, Dios no te envió. Dios no te envió, Ananías. Y el Señor manda advertencia. Y cuando manda advertencia es porque va a castigar a alguien. Yo sentía el dolor que el Señor está sintiendo por todo lo que está sucediendo, no solo en estas congregaciones, sino en todas las congregaciones que hay alrededor del mundo, donde la injusticia se está dando como espuma, donde personas que Dios no ha llamado están sobre los que el Señor ha llamado. Y Pablo nos advertía: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es lo que tenemos hoy en día, lobos rapaces que no perdonan al rebaño que el Señor ha llamado. Y Jesucristo nos advertía que en los últimos días vendrán muchos en mi nombre o diciendo: yo soy el Cristo. Y esta serpiente, hermanos, no respeta autoridad ninguna. Quiso también tentar al Altísimo y Supremo Dios en el desierto. Así que no crea usted que porque usted sea avispadito, porque ayuna o ora, no va a llegar a tentarle. Todo lo contrario, más lo va a tentar. Llegó donde Jesucristo y lo quiso tentar de la misma manera que tentó a Eva, por la mirada, ¿verdad? Por el gusto. Pero Jesucristo nos da una enseñanza de qué manera nosotros podemos vencer la astucia del diablo y que el Señor lo reprenda. Y es por medio de la palabra y sujetándonos a la palabra y conociendo la palabra del Señor, el mandamiento santo del Señor. Esa es la manera que nosotros podemos romper toda astucia del diablo. Pero claro, si no se estudia la palabra, ni nos sometemos a nada ni a nadie, ¿cómo vamos a poder? Porque Jesucristo se sometía a la palabra y a la profecía de Dios. Nosotros tenemos que someternos a los mandamientos ya establecidos en la palabra del Señor. Tenemos que someternos a nuestros líderes, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Dios lo llamó para que usted aprenda con el líder que tenemos ahora mismo. ¿No le parece? Pero al Señor le parece que sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos para que
la astucia de la serpiente no nos arrastre a un pozo de ponzoña, como está arrastrando a muchos, a la falsedad, a la mentira, a la lujuria. ¿Verdad? Porque esta serpiente, así como engañó a Eva, está engañando a muchos. Le está diciendo, no. O sea, poniendo en duda la veracidad de Dios. No, Dios sabe que si tú comes, tus ojos serán abiertos. Y muchos están haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, y la serpiente les está diciendo, no, Dios sabe que no es malo. Hazlo. Si Dios te va a perdonar después. Pero están haciendo cosas desagradables ante Dios. Y Dios los está mirando. Y Dios manda una advertencia. Dios manda una advertencia de juicio, de castigo. Que si no se arrepienten, Dios va a mandar el castigo así como se lo mandó a David. Y aunque David se arrepintió, no pudo salvarse del castigo que Dios le dio. Porque todo acto trae consecuencias, y grandes consecuencias. Así que si usted anda escondido, haciendo pechorías, haciendo cosas aberrantes ante la mirada de Dios, quiero decirle que Dios lo está mirando, y un día Dios de aquí o de ahí le va a señalar, porque Dios no es juguete, y Dios lo hace con el fin de salvar su alma. Y al igual que Pablo entregó a ciertas personas al diablo, el cuerpo de esa persona al diablo, así también su cuerpo, si no se arrepiente, será entregado a maldición para que su alma sea salvada. Aún hay tiempo de arrepentimiento, porque cuando el Señor trae dolor en el corazón de un predicador, es porque viene algo. Dios le habla a sus hijos, porque la Biblia dice que al hijo que Dios no disciplina lo tiene como bastardo, o sea que no lo tiene en cuenta. Pero si usted se cree hijo de Dios, póngase atento, porque quizás el mensaje pueda ser para usted. Tremendo es Dios, hermanos. Tiene una misericordia tan grande para con nosotros, una paciencia inigualable. Yo creo que si le añado a lo que el Señor me dio, lo dañaría. Así que no me mire a mí, ni mire quién está al frente en esta congregación. Mire a aquel que tiene los ojos puestos en usted, en mí. Y si usted siente que anda haciendo cosas que al Señor no le agradan, y usted cree que es hijo de Dios, hoy es el día. Pase al frente y reconciliamos su alma con el Señor, con el gran Creador, aquel que lo ve y lo sabe todo. Dios me lo bendiga. Di lo que el Señor me dio, y para no falsearlo, lo apunté. Que el Señor me lo bendiga.